subo a mi barca y doy un giro a mi corazón. Subo a mi barca y voy hacia nuevos rumbos. Subo a mi barca y sé que tu viento sopla aquí. Sube a mi barca que contigo voy mejor. Desde el mismo momento que el Señor se manifestó en nuestras vidas, este relacionamiento que todos proclamamos, que todos sentimos y que todos queremos fomentar, es lo que estamos realmente buscando, y eso es lo que justamente Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces hacemos tareas, distintas tareas para acercarnos, diríamos, entre comillas, más a Dios, o estar disponibles para la voluntad de Dios. Todo lo que hemos estado aquí en esta noche y todos los cultos es la idea central de todo esto: estar en comunión con Dios. Por eso también se ha enfocado de parte de la congregación las visitas de fortalecimiento. Este próximo viernes tenemos en el hogar de Brian y de Anabela a las 19 horas una reunión de fortalecimiento en el lugar. Ellos invitarán a sus amigos, invitarán a su familia, invitarán a aquellos que entienden que necesitan estar bajo la dirección de Dios ahí en la reunión. Y van a ser bendecidos con la presencia de los hermanos Carolina González, Adrián Barbosa y Cristina Cribenos. Le damos gracias a los hermanos que están sirviendo en esa área. Si hay algo que nunca va a terminar mientras estemos aquí, es la proclamación del Evangelio. El contarles a otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabe que en el día de hoy nosotros fuimos a visitar con la familia a la hija Andrea, que está allí en la colonia Gartental? Y bueno, como es mi costumbre, después de almorzar y hacer algunas cosas, ¿qué es lo que hago? Le pego el ojo un rato. Pero uno deseando hacer algo distinto, y el día estaba realmente excelente, y la sombra preciosa de los árboles de un parque que tienen allí, el cual lo disfruto mucho cada vez que voy. Me sentí allí en la sombra con unas cómodas sillas y me quedé dormido. Pero siempre, como todos nosotros, pensando en Dios. Si estoy en la cama en mi casa, estoy pensando en el Señor. Si estoy en el sillón de mi casa, estoy pensando en el Señor. Y si estoy en otros lugares, es como algo extraordinario. Y entonces me dormí un rato, no sé cuántos minutos habré dormido profundamente, y cuando me despierto, estaba preciosa la tarde, los árboles estaban tranquilos, y ¿sabe qué? Estaba lleno de pájaros. Dani, que te gusta la naturaleza. Lleno de pájaros, de todos los cantos. Cardenales es lo que conozco, después otros pájaros que habían cantando allí en la vuelta con distintas tonalidades y distintas formas de cantar me rodearon durante más de media hora. Beatriz y la hija y la familia estaban en casa, o algunos habían salido a pasear por el campo. Había excelente, precioso momento Dios me regaló. Y siempre que me acordé de esto, y les quiero contar esto porque me acordé de esto, es parte del Señor. Dice el Señor en su palabra: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro,
cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y me deleité todos esos minutos en la presencia de Dios, contemplando la hermosura de su santidad en mi corazón y haciéndome ver el Señor que hizo todo esto que hizo para deleite de nosotros. Y nos gozamos en eso. Y un poco eso es lo que mi corazón le quiere transmitir a ustedes. Siempre contemplativos alrededor nuestro de lo que Dios está haciendo. Y tomando un tiempo para estar tranquilo durante la presencia de Dios. A veces lo provocamos. Y a veces, como en el día de hoy, Dios lo tenía previsto para satisfacer mi corazón y darme paz. Que tanto uno necesita muchas veces de ese oasis en medio de tanta dificultad y tanto problema, como se manifestaba al principio de la reunión. Pero Dios es Dios de paz. Dice el Señor, paz a ustedes. Así que invitamos entonces en esta noche a escuchar la palabra de Dios. Invitamos a la hermana Paola, que esté pasando, ya está a cargo del mensaje de esta noche. Creo que será un mensaje también de paz, de gozo, de misericordia, de bondad, de amor, de salvación, de restauración. Nos ponemos de pie, vamos a orar por la hermana. Gloria a Dios. Vamos a extender las manos a la hermana. Gloria a Dios. La bendecimos. Hermana querida, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te bendecimos de arriba abajo. Porque sabemos que tu corazón es receptivo y la palabra de Dios es poderosa. Y te decimos, de parte del Señor, paz a ti, que hablará palabra de Dios que alimentará nuestras vidas. Para la gloria de tu nombre nos gozaremos en tu presencia. Tu palabra traerá sobre nosotros convicción de tu presencia. Traerá sobre nosotros, Señor, la verdad revelada y entenderemos lo que no entendíamos. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Continúe bendiciéndome, porque desde que comenzó el culto ha sido una bendición. Saben que comentaba a una hermana cómo me cuesta estar acá en este lugar, porque cada vez que nos acercamos a Dios entendemos la grandeza de su santidad y el temor comienza a invadir, ¿no?, el corazón, ¿no?, que no podemos venir de cualquier manera, ¿no?, presentarnos delante de Él. Pero hay palabras que se han ido mencionando desde que comenzó el culto, cuando estaban las hermanas ministrando, que fueron las palabras exactas, ¿no?, que Dios confirmó en mi corazón. Esto que Él habló a mí primero, que cuando hermana Marcela mencionó allí de esforzarnos, de ser valiente. Luego se habló sobre la obediencia, muchas veces se mencionó esa palabra. Y es justamente lo que voy a compartir hoy, lo que el Señor habló a mi corazón. Una historia muy conocida, la historia allí cuando David se enfrenta con Goliat. Y yo le puse como título a este mensaje, Corazón conforme al de Dios. Y cuando yo leía esta palabra, muchas veces la leímos, muchas veces la compartimos en la escuela bíblica con los niños, pero nunca me detuve a mirar más profundamente todo lo que sucedió en esta historia, ¿no?, desde el primer momento hasta el final. Y Dios hablaba sobre 4 puntos específicos en mi corazón, ¿no?, y de qué manera nosotros podemos llegar a tener ese corazón conforme al corazón de Dios, como lo tenía David. David tenía ese corazón. Y para ubicarnos un poquito allí en 1 Samuel, capítulo 17, dice la historia, ¿no?, que allí estaban en guerra, los filisteos se juntaron en guerra.
estaban allí en un monte y los israelitas del otro lado, ¿no? Y en medio de ellos había un valle, y allí estaban en medio de una batalla, en medio de una guerra. Entonces dice allí, capítulo 17 y versículo 4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín es un guerrero que se distinguía por sus hazañas, por sus logros, por sus victorias. Dice que se llamaba Goliat de Gat, y tenía, dice, de altura 6 codos y un palmo, que es más o menos aproximadamente casi 3 metros, más o menos, por ahí. Y pasamos al versículo 8, y dice que, y se paró, ¿no?, Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Dice: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron grande miedo. En el versículo 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Este era el panorama que había, ¿no? Allí estaba el pueblo de Dios y los filisteos, sus enemigos, enfrentados, ¿no?, en batalla, ¿no? Y salía, dice, del campamento de los filisteos este paladín, este guerrero, ¿no?, Goliat, que era muy grande, a provocar al pueblo de Israel, a desafiarlo, ¿no? Y dice que allí estaba David, el hijo de Isaí. Él era un pastor de ovejas, ¿se acuerdan que él estaba allí cuidando las ovejas? Y sus 3 hermanos mayores estaban allí en la guerra. Versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínense, durante 40 días, una y otra vez, salía este filisteo y desafiaba al pueblo de Israel. Entonces en el versículo 17 dice: y dijo Isaí es el padre de David, ¿no?, a su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están bien, están buenos, y toma prendas de ellos. Eso, yo señalé esa parte, toma prendas. ¿Por qué le dijo toma prendas de ellos? Porque le quería decir: y tráeme una prueba de que ellos estén bien. Entonces aquí vemos el primer punto: la sencillez y la humildad del corazón de David. ¿Por qué la sencillez y la humildad del corazón de David? No sé si recuerdan, en el capítulo anterior, David había sido ungido con aceite por parte del profeta Samuel, ni más ni menos como rey de Israel, como el futuro rey de Israel. Y a pesar de que había sido ungido y apartado para ser rey y príncipe, ¿no?, sobre Israel, un día vino su padre y le dijo: bueno, David, tus hermanos están allí en la guerra, así que toma, dice acá, los panes, los 10 panes, y llévalo prontos al campamento, dice, los granos de efa y estos quesos, y lleva a tus hermanos y ve cómo están. Su padre le dio instrucciones y órdenes, ¿no? Y podemos ver la sencillez del corazón de David cuando él simplemente obedeció lo que su padre le dijo. Porque él podía haber dicho: pero pará, papá,
¿No te acordás que me nombraron rey de Israel? ¿No te acordás que a mí me ungieron como rey de Israel? ¿Cómo voy a ir yo? Voy a ir hasta allá a hacer esa tarea. Capaz que podés dársela a otro a esa tarea. Pero a mí, ¿te acordás? Pero David tenía un corazón sencillo. Por eso yo puse esto como primer punto. Sencillez del corazón. Cuando hay sencillez en el corazón, no hay excusas ni complicaciones para obedecer y seguir instrucciones. ¿Qué significa ser una persona sencilla de corazón? Dice el diccionario que una persona sencilla de corazón es una persona que carece de ostentación, que no ofrece dificultad ni presenta complicaciones a la hora de ejecutar una orden que se le es dada. Y eso fue lo primero que pude sacar del corazón de David, ¿no? Él recibió una orden de su padre: ve allí al campo de batalla y llévale esto a tus hermanos, y de ahí le dio todas las instrucciones, y él simplemente obedeció y cumplió con cuidado todo lo que su padre le dijo que hiciera. Él fue humilde. Entonces yo preguntaba, ¿no? ¿Hay realmente sencillez en mi corazón, en tu corazón, hermanos, cuando recibimos órdenes o instrucciones de parte del Señor? Cuando Dios nos manda a hacer algo y no presentamos peros o dificultades o complicaciones, somos rápidos en obedecer y estar a la orden sin cuestionar, como lo hizo David, a pesar de que él era el futuro rey de Israel. Dios mira la actitud de nuestro corazón, cómo seguimos esas instrucciones. Y la recompensa de tener ese corazón sencillo a la hora de obedecer es nada más y nada menos que la victoria. El Señor va a entregar los enemigos en tus manos cuando tú obedeces con esa sencillez y con esa humildad. Porque como hoy mencionaba hermana Tarina, a veces decimos, bueno, yo estoy haciendo el discipulado, estamos en la escuela bíblica, estamos tocando un instrumento, estoy haciendo tal cosa, tal otra. Y a veces, hermanos, nos olvidamos de la humildad y de ser sencillos para Dios. A veces nosotros nos sentimos heridos, ¿verdad? Porque muchas veces en el diario trato, ¿verdad? Como pueblo, como hermanos que somos hijos de Dios y parte de una familia, hay roces y pasan cosas. Y nos sentimos heridos, pero también nosotros herimos a otros. Y cómo nos cuesta reconocer cuando herimos. Y cómo nos cuesta doblegar nuestro orgullo, nuestro ego y saber pedir perdón cuando tengo que pedir. Reconocer, mirá, mi hermano, me equivoqué, estuve mal, te lastimé, no me di cuenta. Nos cuesta, porque nuestro orgullo está allí, ¿no? Patente. Y el Señor miraba por algo el Señor le llamó a David que era un varón conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque él era sencillo, humilde. Él estaba allí con sus ovejas, alabando a Dios. Ya había sido ungido de parte del Señor, pero a la hora de recibir una orden de su padre, él inmediatamente obedeció, sencillamente. A veces nosotros somos los complicados, amén. A veces nosotros somos los que ponemos los pero, tal cosa, pero, tal otra. Que el Señor, hermano, nos ayude a cada uno de nosotros, porque Él hoy hace esta pregunta: ¿hay sencillez en nuestro corazón? ¿Hay realmente humildad? Seguimos leyendo allí en el versículo 19, dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando, dice, contra los filisteos. Estaban allí en plena batalla, ¿no?
Se levantó, dice, pues David de mañana. No dejó para después lo que le habían mandado, sino que inmediatamente se levantó de mañana, dice. Eso nos habla de esfuerzo. Amén. De que él realmente tenía claro lo que le habían dicho. Y dice, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, dice, se fue con toda su carga, como Isaí su padre no le había mandado, y llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate, o sea que estaba en plena guerra, ¿no? Y dice, versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército contra ejército, frente a ejército, perdón. Estaban los filisteos por un lado y el pueblo de Dios por el otro. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos, como su padre le había dicho, ¿vieron? Y si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, dice que he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Eran amedrentados intimidados por este filisteo. Y dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces en el versículo 26 dice que habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y cuando yo leía este versículo, que lo volví a leer de vuelta, pude ver allí que David tenía, aparte de un corazón sencillo, como dijimos en el primer punto, en el segundo punto, un corazón valiente. Porque él, estando en el medio de la batalla, estaba viendo, ¿no?, los israelitas, los filisteos, y de repente sale este Goliat tan grande, ¿no?, con un guerrero, estaba acostumbrado a pelear, a ganar batallas, y comenzó a hablar esas mismas palabras. Y cuando David lo escuchó, no tuvo temor, no se amedrentó, no dejó que las circunstancias lo paralizaran, que el miedo lo paralizara, sino que él fue valiente, dice, y fue decidido, fue determinado. ¿Por qué fue determinado? Porque él hace una pregunta acá. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él estaba en medio de una situación arriesgada y difícil, porque él era apenas un joven, ¿verdad? No era guerrero, no estaba acostumbrado a estar en batallas, pero así todo, él tuvo valor, fue valiente, fue esforzado. David se enfrentó a una situación arriesgada, dice. Estaba en medio de la batalla, pero su corazón fue determinado y decidido, y no se dejaba vencer por las circunstancias que lo estaban rodeando. Enfrentó la situación. A veces nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles o situaciones difíciles, ya sea que se llamen enfermedad o pérdida de un familiar o pérdida de trabajo o fracasos o situaciones familiares, a veces nosotros queremos huir y no hacerle frente a la situación, no hacerle frente al problema, porque es más fácil huir. Porque cuando yo hago frente a la situación o al problema, eso demanda de mí un esfuerzo. Como dijo allí Josué en el capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la promesa
que el Señor nos da a cada uno de nosotros, amén. Pero a veces nosotros nos escondemos de la situación para no enfrentar, porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar eso, y eso va a demandar algo de mí: esfuerzo, determinación, decisión. Que el Señor, hermanos, hable a nuestros corazones. Y yo puse aquí una pregunta y puse: ¿a qué le temes enfrentar? ¿A qué le temes hacer frente a esa situación? Dios sabe todas las cosas. Como hoy decía la hermana que estaba ministrando, nada escapa a los ojos del Señor. Nada de lo que nosotros estemos pasando o hayamos pasado ha escapado delante de sus ojos. Dice que los ojos del Señor recorren la tierra y Él todo lo ha visto y todo lo ve. Y Él sabe si estamos escondidos allí en la cueva para no hacer frente a esa situación que está delante de nosotros. Él sabe, pero Él te dice hoy: ¿a qué le temes enfrentar? David fue valiente, tuvo un corazón valiente, esforzado. Así que dijimos, el primer punto, corazón sencillo y humilde. Segundo punto, corazón valiente, ¿no?, y esforzado. Entonces dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y pasamos al versículo 31, y dice que fueron oídas las palabras que David había dicho, y se las refirieron delante de Saúl, y Saúl lo hizo venir delante de él. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Determinación había en el corazón de David. Decisión, seguridad de que él iba a hacerle frente a esa situación y no se dejó intimidar por ella. Amén. Entonces dijo Saúl a David, versículo 33: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34, David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, dice, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Amén. Tercer punto que vemos aquí: David tenía un corazón rendido en intimidad con Dios. Y yo miraba y leía, él estaba tan seguro, ¿no? Tan seguro de que así como él estaba allí en el campo pastoreando las ovejas, él estando allí en soledad, en lo secreto, donde nadie lo veía, él allí adoraba, alababa a Dios, conocía a Dios de una manera íntima, diferente. Él estaba en esa comunión perfecta con el Señor. Todo el tiempo él alababa al Señor mientras pastoreaba allí las ovejas. Él conocía y sabía de qué manera se libraban las batallas, en la intimidad con el Señor. Él tenía una vida de intimidad con el Señor, donde nadie lo veía, donde no había un público que lo aplaudiera. Allí en lo secreto estaba con el Señor.
Un corazón rendido es un corazón que está sometido voluntariamente a alguien por amor y por admiración. David había peleado sus grandes batallas a solas, allí en el secreto con el Señor. Y es allí donde Dios le había otorgado las victorias. Cuando él derribó al león, al oso, allí estaba él, solo él y el Señor. Y él libraba sus batallas allí. Dios le otorgaba la victoria en cada situación que él enfrentaba. En los secretos de Dios está nuestra victoria. Y en los secretos de Dios es donde nosotros libramos nuestras más grandes batallas. Es donde conocemos a Dios de una manera diferente, donde pasamos a otro nivel. David tenía plena seguridad que esa batalla estaba ganada. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios, que lo libró de las garras del león y también lo libraría de esta. Ve a los secretos de Dios y Él allí te dará las estrategias para vencer la batalla que estás librando. La intimidad con Dios es la capacidad de saber escuchar lo que Dios nos dice, no simplemente encerrarme en un cuarto y orar. La intimidad con Dios es mucho más profundo que eso. Es saber escuchar, aprender a escuchar y moverme en la esfera de lo sobrenatural. Es descubrir el corazón delante de Dios sin guardarme nada. Porque a veces, hermanos, nosotros intentamos equivocadamente guardarnos cosas cuando sabemos que Dios todo lo sabe, y aún las intenciones del corazón y los pensamientos están expuestos delante de su presencia. Yo recuerdo que cuando pasé por situaciones muy duras en mi vida, que yo he contado acá, momentos muy difíciles, que no lo hablaba quizás con nadie, porque mis hijos eran chicos en ese entonces, y con el único que hablaba y le decía cómo yo me sentía era con el Señor, de donde yo le podía expresar mis sentimientos, porque a veces venimos a la presencia de Dios y está bien que le alabemos, que le adoremos, pero también que abramos nuestro corazón y reconozcamos nuestras debilidades delante de Él y nuestras carencias y nuestras dificultades. Eso trae sanidad al corazón. Cuando yo le digo, Señor, tú sabes que soy débil, que me cuesta, que no puedo. Tú sabes que yo estoy triste por esto y aquello y lo otro. Tú sabes que me pasa tal y tal cosa. Eso es intimidad con el Señor. Y a veces también en la intimidad de Dios yo debo de aprender a callarme para poder escuchar lo que Él tiene para decirme. Porque a veces oramos y queremos hablar y decir cosas como que Dios no supiera lo que nosotros nos está pasando. Como que Él no supiera por lo que estamos atravesando. Y a veces Él quiere que nos callemos un poco y que escuchemos lo que Él tiene para decirnos. Amén. Que bajemos un poco, ¿no? Y abramos nuestros oídos espirituales para poder oír lo que Él tiene para decirnos y comenzar a movernos en lo sobrenatural de Dios. Comenzar a movernos en aquello que es imposible, verlo con los ojos de Dios, verlo hecho una realidad. Él conoce perfectamente tu corazón, pero muchas veces Él está buscando que tú descubras y que yo descubra el corazón delante de su presencia y le presente todas mis carencias, mis debilidades, mis miedos, mis fracasos, mis dudas, mis sueños, mis anhelos y mis alegrías. Allí es donde yo voy a conocer a un Dios diferente. Allí en el libro de Proverbios 4:23, lo podemos buscar, está allí cerquita, Proverbios dice 4:23. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. El corazón es el centro de nuestra vida. Amén. Y a veces nosotros, cuando no exponemos estas cosas delante de la presencia de Dios, son como pequeñas basuritas que se van acumulando en el corazón y que van haciendo que estorbe mi relación, mi intimidad con el Señor. También dice allí en el Salmo, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. David sabía y conocía a Dios, porque cuando él estaba mal, él se presentaba delante de Dios así tal cual estaba. Cuando él se sentía mal, que se sentía que tenía carencias, que tenía debilidades, no las escondía, sino que las presentaba, y así se presentaba delante de Dios. En rendición, con un corazón rendido, con un corazón voluntariamente, por amor a Él, porque sabía que el único que le podía otorgar la victoria era el Señor. Amén. Entonces, dice acá en el versículo 38, seguimos la lectura, así que podemos ir recordando que el primer punto era un corazón sencillo y humilde. El segundo era un corazón valiente, y el tercer, un corazón rendido en intimidad. Todas estas tres características tenía David. Y dice que el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso, dice, sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada y sobre sus vestidos y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en sus manos y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero, delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, dice, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gloria a Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Amén. David tenía certeza de lo que Dios iba a hacer con él. Y acá yo también pude sacar el otro punto, que David tenía un corazón de un adorador. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que la batalla no era de él, que la batalla era de Dios. Que por más que él tuviese su experiencia, porque la tenía, porque había enfrentado a osos, a leones, de nada le servía, porque él reconocía la grandeza de Dios en su vida y sabía que las capacidades humanas de nada le podían servir para resolver este problema. Reconocía que la batalla era de Dios y que la gloria que Dios, la victoria que Dios iba a hacer ese día, la gloria solo le pertenecía al Señor. Amén. Es lo que David reconoció cuando le estaba diciendo: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los escuadrones. Reconocía la grandeza de su Dios, reconoció que la gloria
de la victoria que iba a tener era del Señor. Amén. No de sus capacidades, ni de su experiencia, ni de lo que él había vivido, sino solo de Dios. Saúl quiso ponerle ropas de guerrero, quiso ponerle el casco, dice acá, de bronce, la armadura, pero David no estaba acostumbrado a usar estas cosas. Él tan solo era un muchacho y no quiso usarlo porque no lo podía. Entonces simplemente tomó, dice, 5 piedras lisas del arroyo y las puso, dice, en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. A veces, hermanos, nosotros, como decía hoy, nos llenamos a veces de cosas y pensamos, bueno, tengo tantos años dentro de la iglesia que esta situación la voy a resolver de esta manera, porque ya pasé por esta situación, como ya pasé, la voy a resolver así, 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 y me olvido de consultarle a Dios qué es lo que Dios tiene para decirme, ¿no? Porque total, yo ya tengo bastante años dentro de la iglesia, a veces que pensamos, ¿no? Y decimos que equivocadamente, porque esto yo ya lo viví y lo resolví así en aquella oportunidad, y esto va a ser igual, lo voy a resolver de la misma manera. Pero no es así, porque la batalla, hermanos, que nosotros estamos peleando es del Señor, y no es con fuerzas humanas ni con capacidades humanas. A veces nos olvidamos de que nosotros somos hijos de Dios antes que cualquier otra cosa, antes que obreros, líderes, pastores, y todo eso no tiene peso ni valor delante de Dios. Lo único que pesa delante de Dios es mi corazón, y la condición de mi corazón, y la actitud de mi corazón. Todo lo demás es secundario. Primero, mi corazón delante del Señor. Y David tenía muy en claro eso. David por eso dice que él tenía un corazón adorador. Él conocía a un Dios, lo conocía así, de una manera tan íntima y tan cerquita estaba de él, que él sabía que nada podía hacer sin la presencia de Dios en su vida, que las capacidades y las experiencias no le servían de nada. David reconocía que toda la gloria era para el Señor, que toda la victoria que él iba a tener, porque la seguridad la tenía, era del Señor. ¿Recuerdan que habíamos dicho acá antes, en el versículo 18 al final, que el padre le había pedido que trajera prendas como prueba de que sus hermanos estaban bien? ¿Recuerdan que dice, que leímos atrás? Y la mayor prueba que David le llevó a su padre fue la cabeza de ese gigante de Goliat. La victoria que Dios le dio a David fue tremenda, porque David tenía estas 4 cualidades de un corazón conforme al corazón de Dios. Tenía un corazón sencillo, humilde, tenía un corazón valiente, tenía un corazón rendido a Dios, y tenía el corazón de un adorador. Él sabía perfectamente a quién le pertenecía y para qué estaba allí, ¿no? Para qué había sido llevado allí a la guerra con ese propósito. Él fue simplemente con el propósito de cumplir las instrucciones de su padre, pero Dios tenía otra cosa preparada para él, porque Dios recompensó esa sencillez, esa humildad en su corazón. Y también Dios quiere entregarnos, como hizo con David. Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros aquellos enemigos que se han levantado, aquella batalla que tú estás librando. Dios quiere entregártela hoy en tus manos, pero también Dios quiere de ti un corazón conforme al corazón de Él, un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que sea valiente, que sea arriesgado, un corazón que sea rendido en la intimidad, un corazón adorador. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y así como David tuvo la victoria, Él nos dará la victoria. En esta noche, cada uno de nosotros sabe por la situación que está pasando o por aquellas guerras
o batallas que está librando. Dios la sabe. Dios sabe, hermanos, cada uno de nuestras vidas. Está en nosotros también. Está en nosotros reconocer que somos faltos delante de su presencia y que muchas veces nos equivocamos y que muchas veces queremos con nuestras propias fuerzas ganar esas batallas, cuando sabemos que la victoria es del Señor, que la batalla y la guerra es de Dios y que no es con fuerzas humanas, sino solamente con el Señor que podemos librar esas batallas, ganar esa guerra, y el Señor le entregará ese enemigo en tus manos y tú vas a poder traer la prueba de la victoria que Dios te va a dar. Amén. Yo te invito a ponerte de pie y vamos a estar cerrando nuestros ojos y vamos a estar meditando en nuestro corazón. Meditemos en nuestro corazón en esta noche. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está, mi hermano, mi hermana, tu corazón delante de Dios? ¿Hay un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Hay esa sencillez en mí? ¿Hay, Señor, esa humildad para obedecer, Señor? ¿Hay, Señor, en mí ese valor, esa valentía para hacer frente, Señor, y no huir del problema? Señor, ¿realmente hay una vida de intimidad en mi corazón contigo? Padre, que en esta hora tu presencia que está aquí en este lugar y nos está viendo, Señor, tú estás viendo cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Hay un corazón adorador donde reconozco la grandeza de mi Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en esta noche, Padre. Tú nos has hablado, Señor. Padre, tú nos hablas en esta noche. Tú nos llamas, Señor. Tú nos quieres dar esa victoria, Señor, de esta batalla que estamos librando, Señor. Tú estás dispuesto, Señor, a entregarnos a ese enemigo en nuestras manos, Señor amado. Pero tú quieres ver, Señor, en nosotros esa sencillez, Señor, esa valentía, ese esfuerzo, Señor, esa rendición completa, Señor amado. Tú quieres ver en nosotros, Señor amado, ese corazón, Señor amado, conforme al tuyo, Padre. Señor, como dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, Señor, un espíritu recto dentro de mí, Padre, porque muchas veces carecemos, Señor, de sencillez, carecemos de humildad, Señor. Muchas veces queremos escondernos del problema para no hacerle frente, Señor. Muchas veces nos acobardamos cuando tú nos dijiste, mira, yo te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo para librarte. Señor, realmente perdónanos, ayúdanos, Señor amado, que realmente podamos entender en nuestro corazón, Señor, que necesitamos de ti cada
Necesitamos de tu presencia, Señor. Padre, nada somos sin ti, nada somos, Señor. Polvo somos, Señor, y al polvo volveremos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en este lugar, Señor. Tú estás moviendo en los corazones, Señor. Tú estás hablando allí en lo profundo, Padre. Gracias, Señor, que podemos reconocer en esta noche, Señor, que tú eres grande, Señor, que tú eres poderoso, Dios fuerte, nuestro guerrero que va al frente, Señor, y que tú eres quien nos dará la victoria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor, a conocerte íntimamente, Señor amado. Ayúdanos a estar tan cerca de ti, Señor, tan cerca de tu corazón, que podamos escucharte, Señor, antes de actuar, Señor, que podamos recibir las instrucciones que tú nos das, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por lo que tú harás en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.